El sujeto se transforma al asumir una imagen, se identifica con su imagen. El estadio del espejo como formador de la función del yo. Jane Lacan. Soy Sari Marcela Banquer Blanco del programa de Psicología en la asignatura de Historia y Fundamento con su profesora correspondiente Aura Gómez en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. James Mary Emily Lacan, 1901 a 1981, fue un psiquiatra, filósofo y psicoanalista francés que se hizo famoso por sus aportes teóricos al psicoanálisis. Lacan se inspiró en la obra de Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, pero también en otras disciplinas como la filosofía, la lingüística, las matemáticas y el estructuralismo. Lacan propuso una lectura original y muy renovada de Freud, que llamó Retorno a Freud, y que consistía en enfatizar el papel del lenguaje, la cultura y el deseo en la constitución del sujeto humano. Lacan también escribió varios artículos y libros, pero impartió seminarios anuales durante casi toda su vida, donde desarrolló sus ideas y conceptos. Su obra es compleja y a veces muy difícil de entender, pero también muy rica e influyente en el campo del psicoanálisis y en otras áreas del conocimiento humano. Jane Lacan tuvo un importante papel en el mundo de la psicología y sus teorías han propuesto un antes y un después en la manera de ejercer el psicoanálisis. Fue el responsable de desarrollar la teoría de los tres órdenes, lo imaginario, lo simbólico y lo real. De hecho, gran parte de su carrera profesional giró en torno a esta teoría. Lacan se encarga de reasignar el ello, el yo y el superyo de Sigmund Freud e identifica estos conceptos con los tres órdenes ya mencionados. Estos tres órdenes se pueden referenciar de mejor manera dentro de su teoría postulada como el estadio del espejo. Pero entonces, ¿qué es el estadio del espejo? El estadio del espejo es un concepto que Lacan introdujo por primera vez en 1936. Se trata de una fase del desarrollo psicológico del niño que ocurre entre los 6 y los 18 meses de edad aproximadamente. En esta fase, el niño se reconoce por primera vez en el espejo o en cualquier superficie reflectante y experimenta una sensación de alegría y fascinación al ver su imagen completa. Hasta ese momento, el niño solo había percibido partes de su cuerpo, como sus manos o sus pies, pero no tenía una noción de su unidad corporal. Al identificarse con su imagen especular, el niño anticipa imaginariamente el dominio y la coordinación de su cuerpo que aún no posee. Sin embargo, este reconocimiento no es un fenómeno individual, sino que implica la presencia y la mirada de otro semejante que puede ser la madre o el padre o cualquier otra persona significativa para el niño. Es este o otro quien le confirma al niño que esa imagen que ve es él mismo y quien le transmite un afecto o un interés por su existencia. Así, el niño se identifica no solo con su imagen, sino también con la imagen que el otro tiene de él. De esta manera se forma el yo como una instancia psíquica que representa al sujeto ante sí mismo y ante los demás. El estadio del espejo tiene varias implicaciones para la teoría y la práctica psicoanalítica. En primer lugar, muestra que el yo no es una identidad natural o innata, sino una construcción imaginaria y simbólica que depende de la relación con el otro. El yo es una identificación alienante ya que implica una ilusión de unidad y coherencia que oculta la fragmentación y la falta originaria del sujeto. El yo es también una instancia engañosa ya que puede entrar en conflicto con el deseo inconsciente del sujeto o con las demandas de la realidad. Por segundo lugar, tenemos que el estadio del espejo introduce la noción del narcisismo como una dimensión fundamental de la subjetividad humana. El narcisismo es el amor por la propia imagen, pero también la búsqueda del reconocimiento y admiración por parte del otro. El narcisismo puede tener aspectos positivos como el autoestima o la confianza en uno mismo, pero también aspectos negativos como la vanidad o la rivalidad con los demás. El narcisismo puede ser fuente de placer o de sufrimiento, según sea satisfecho o frustrado. En tercer lugar, el estadio del espejo plantea la cuestión de la diferencia sexual como un problema para el sujeto. Al identificarse con su imagen especular, el niño no distingue entre los sexos, sino que asume como un ser completo y autosuficiente. Sin embargo, al entrar en contacto con otros niños o adultos de sexos diferentes al suyo, el niño se da cuenta de que hay algo que le afecta o que le sobra, y que eso tiene que ver con el deseo y la reproducción. El niño entonces se pregunta por su identidad sexual, por su origen y por su destino, y busca una respuesta en el lenguaje y en la cultura. Así, ser conscientes de todo lo que proyectamos en los demás puede ayudarnos a saber cómo somos en realidad.